Naturalmente, el proceso de colonización tuvo consecuencias. Y esas consecuencias son lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a ver distintos tipos de consecuencias, sociales, económicas, culturales. Y vamos a empezar por las primeras, las más llamativas, las más fundamentales, que fueron las consecuencias económicas. En primer lugar, hay una consecuencia muy clara, que es que la colonización estaba destinada en gran medida a la explotación del territorio, es decir, a obtener de ese territorio todo tipo de productos, materias primas o productos agrícolas. Entonces, la primera consecuencia económica de esta colonización es la explotación. Hay una explotación del territorio, utilizando la mano de obra autóctona en la mayor parte de los casos, porque era una mano de obra pues muy barata, en regímenes de casi no esclavitud, pero con una explotación brutal. Y se obtienen de los territorios, se obtienen tanto productos de la minería como productos procedentes de la naturaleza. Es decir, en ese caso ahí veis una foto, por ejemplo, con unos colmillos de marfil, con unas pieles de animales. Fuera del coleccionismo, las pieles de animales sí que atrajeron mucho a los europeos que iban a cazar, a hacer allí safaris. Lo que tiene una gran importancia es el marfil, claro. El marfil sí que lo importan los europeos como un artículo de lujo. Dentro de esta explotación no solo materias primas, también tendríamos los cultivos que se realizan en estas zonas. Es decir, los europeos pretenden cultivar plantas que necesitan para la industria europea. Acordaos de la industria textil en Inglaterra, que necesita muchísimo algodón, de manera que ¿dónde se va a cultivar el algodón? En todos esos territorios donde la mano de obra sea muy barata y que pueda producir una gran cantidad de algodón para ser exportado a Europa. Y alimentos. También habíamos visto estos nuevos alimentos que llegan a Europa, que hacen que aumente la población, etc. En estas zonas se crean grandes plantaciones de té o de maíz, de caña de azúcar, de cacao, de café, para producir grandes cantidades y ser exportadas a Occidente. O sea que esa sería una primera consecuencia económica. La explotación tanto de materias primas como de los recursos agrícolas, es decir, de las plantaciones. Otra consecuencia económica es la creación de infraestructuras. Es decir, los europeos llegan, el ferrocarril, que ya está plenamente implantado en el resto del mundo. Acordaos que estamos ya terminando, a finales de la primera industrialización, vamos a empezar la segunda industrialización, a la segunda mitad del siglo XIX y los principios del siglo XX. Estas vías férreas, estos nuevos puertos para los nuevos barcos de vapor, también se configuran, se crean en África y en Asia, con el objetivo fundamental, por supuesto, de sacar las materias primas del país. Pero bueno, las infraestructuras quedan, se implantan allí, y además de para el transporte de mercancías, pues como dicen los guiris, eventualmente servirían también para el transporte de viajeros de la población autóctona, tanto en ferrocarriles pues como en puertos y barcos. Tenemos otro grupo de consecuencias, que son las consecuencias sociales. Esas consecuencias sociales son especialmente duras en estos países y son la fuente de una grandísima parte de los problemas que tenemos hoy en día. Los conflictos y muchas de las guerras que existen hoy en día son consecuencia de esto. Estas fronteras son configuradas de acuerdo con los intereses de los colonialistas, es decir, el Imperio Británico, cuando conquista un territorio, directamente se marca su propia frontera. No tiene en cuenta quién vive allí, ni qué lazos de parentesco o de culturales hay entre una comunidad que vive en un lado y otra comunidad que vive al otro lado de la frontera que ellos mismos han creado. Eso en principio a ellos les da exactamente igual. De manera que nos encontramos con colonias que pertenecen a la Gran Bretaña, colonias que pertenecen a Francia, y con comunidades indígenas que en muchos casos son la misma, pero que están dispersas en distintos emplazamientos y que pertenecen ahora a colonias diferentes. Y a la inversa, dentro de una misma colonia, comunidades indígenas que no tienen nada que ver entre ellas o que son enemigas de una forma casi ancestral, que siempre están enfrentadas, pero que ahora pertenecen al mismo territorio. De manera que estas fronteras, como veis ahí en el mapa, son fronteras muy artificiales. Fijaos en la línea sur de Egipto, toda la frontera entre Libia, Egipto y Sudán, que son líneas rectas de miles de kilómetros, unas fronteras de miles de kilómetros, completamente artificiales, no van siguiendo ningún curso natural de un río, de la orografía, de un valle, de una elevación. Simplemente están hechas con escuadra y cartabón prácticamente. Lo mismo podéis ver entre Argelia y el resto de la África occidental francesa, la África ecuatorial. En muchos casos tenemos líneas rectas que no se corresponden con la realidad. Esa sería una consecuencia social. Y relacionada con esta consecuencia social también tendríamos una gran discriminación. Los europeos, cuando llegaron allí,
acordaos de lo que hemos hablado del darwinismo social. Consideraban que todas estas civilizaciones eran civilizaciones inferiores y en muchos casos consideraban que eran razas inferiores. En esta época no se consideraba a la humanidad como una raza y distintas etnias, se consideraban distintas razas. Y como veréis más adelante, además, este darwinismo social se aumentará hasta la concepción que es muy famosa de los nazis de considerar razas inferiores y superiores. En este caso lo que tenemos son civilizaciones superiores e inferiores. Como veis en esa representación, una imagen de unas autoridades británicas recibiendo el homenaje, la pleitesía, la petición de protección de unos indígenas, dejando muy claro quién es la civilización superior y quién es la civilización inferior. Y todo esto, por supuesto, pues llevó a muchas situaciones de discriminación racial, que tenían su base básicamente en el tono de la piel. Los blancos, como veis, van a estar privilegiados, mientras que los negros pues se van a encargar de los trabajos más duros, tendrán menos derechos, etc. Y relacionado con las consecuencias económicas que hemos visto al principio, una consecuencia social es también esta explotación, es decir, como toda esta población considerada inferior, pues obviamente se hacía cargo de los trabajos más duros, con unas condiciones de vida durísimas. Dentro de las condiciones sociales vamos a ver también que hay cosas buenas, por ejemplo, el alcance de la medicina. La medicina tradicional de estos países pues es una medicina muy primitiva, muy basada todavía en creencias mágicas, con una parte práctica basada en su conocimiento de la naturaleza, de lo que les ofrecían las plantas, los vegetales, pero también con una parte mágica muy grande y de creencias. La medicina europea más científica pues tiene una consecuencia muy buena en el tratamiento de enfermedades que los europeos, los occidentales, ya están empezando a controlar gracias pues al conocimiento de los gérmenes y de los microbios. Un último grupo de consecuencias son las consecuencias culturales, que podríamos llamar también ideológicas, religiosas. Lo vamos a separar por un lado, culturales y religiosas por otro lado. Estas culturales, sobre todo hoy en día, todavía se pueden percibir, alguno lo ha dicho en clase, por los idiomas, por ejemplo. Todos estos lugares, estos territorios, como os podéis imaginar, pues utilizaban infinidad de lenguas diferentes, de dialectos, miles de dialectos. Cuando llegan los europeos, implantan su idioma, es decir, con el control del territorio intentan implantar su cultura. Y eso queda ahí también. Esta población aprende como una segunda lengua los idiomas europeos, de manera que, por ejemplo, sabéis bien que por el norte de África o en Marruecos, en general, hablan o suelen tener como segundo idioma el francés, porque es una zona de colonización francesa. Si vamos a algunas zonas de Guinea o del Sáhara, habrá población que todavía hable en español. Dependiendo de la zona, pues todavía pueden pervivir más o menos estos segundos idiomas, que suponen un enriquecimiento, que duda cabe. Lo mismo nos ocurre en la zona de Asia. Los idiomas entran con bastante más dificultad, porque ahí son civilizaciones mucho más avanzadas en el plano cultural, pero bueno, también estarán presentes. Y sí me gustaría, como por último, que recordáis una serie de fechas clave, que algunas aparecen en vuestro libro, no estoy seguro si todas, pero bueno, que estas me parece interesante que las recordéis. Os pondré algunos idoceos para refrescar. No es porque vayan a caer en el examen, no, hombre, por favor. Entonces, primero, quedaos con la fecha más o menos que va desde 1850 a 1885, que ya sabéis que hubo algo importante. En esas fechas tenemos las primeras exploraciones de África. En 1885 es cuando se hace esa conferencia, esa reunión de los líderes de las potencias europeas para repartirse África. En 1885 entonces, conferencia de Berlín. Acordaos, Otto von Bismarck, el alemán este del casco con el pincho, organiza una conferencia en la que los europeos se reparten África. Y ahí comienza una segunda etapa. Es decir, entre 1885 hasta 1898 directamente ya hay un reparto prácticamente de todo el mundo entre Europa, Estados Unidos y una nueva potencia que no es occidental, que es Japón. En esta segunda fase, estos países ya se reparten todo el mundo. Otra fecha importante es el momento en que los británicos, avanzando en el eje vertical, colonizando África, se encuentran con los franceses que avanzan en un eje transversal. Se encuentran en la ciudad de Fashoda. En 1898 hay un conflicto importante entre Francia y Gran Bretaña. Están a punto de desencadenar una guerra porque los dos reclaman el mismo territorio, ya que han llegado prácticamente a la... Entonces, fecha importante, 1898. Incidente de Fashoda. Fácil de recordar porque es el mismo año de la guerra hispanoamericana. Y la última etapa que quiero que recordéis es el reparto de África. Es decir, hay el reparto de África, no, el reparto del norte de África. El norte de África, recordad, es una zona atractiva para todos los países europeos del Mediterráneo, Italia, Francia, España, y por supuesto por Gran Bretaña. Sabéis que Gran Bretaña quiere controlar también el tráfico que hay en el Mediterráneo, pero eso va a controlar Egipto con el canal de Suez y controla Gibraltar. Acordaos
tratados del Tratado de Utrecht, de manera que controla todo el tráfico en el Mediterráneo. También tiene intereses por controlar la zona norte de África. De manera que entre 1904 y 1912 hay un reparto de este norte de África, parte de estos países, de Gran Bretaña, Francia y España. Alemania también tiene apetencias en la zona, pero entre Gran Bretaña y Francia sí que se encargan de apartar a Alemania, que Alemania acepta a cambio de apartar a Gran Bretaña. Por eso el norte de África, los territorios del norte de África, se van a repartir al final entre España, Italia y Francia, dejando fuera a Gran Bretaña y a Alemania. Y la última fecha importante es una rebelión que hay en China. Es decir, en China hay una sociedad secreta, la de los Boxers, que están en contra de ese dominio que ejercen los europeos, los occidentales, esa esfera de influencia en la que está metida China, y se rebelan contra los europeos. Atacan a muchos de ellos, asesinan a unos cuantos, y eso lleva a una rebelión que dura un par de años y que los europeos, Estados Unidos y Japón, reprimen pues, con muchísima dureza.